Señor les bendiga, hermanos. El día de hoy vamos a reflexionar en Efesios capítulo 2, versículo 7 al 9. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El día de hoy vamos a hablar del tema salvos por gracia. Porque muchas veces las personas tal vez piensan que son salvos por lo que están haciendo, por cómo viven, porque son buenos, pero nadie es salvo por sus obras, dice la Escritura, sino por gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es una palabra griega, charis, viene del griego charis, que significa favor inmerecido, otorgado por Dios a quienes ha llamado para ser salvo. Entonces vemos que es un favor inmerecido, no es algo que nosotros nos merezcamos de ser salvo. Es que yo me merezco ser salvo. No, nadie merecía ser salvo. Todos merecíamos ser condenados, porque dice Romanos capítulo 3, versículo 21, dice la Escritura, versículo 23, Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces vemos que nadie es salvo por sus buenas obras, por su buena conducta, si no tiene a Cristo Jesús en su vida, si no ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal, como su Señor. Nadie puede obtener la salvación por méritos propios. Y cuando pues vemos que la gracia, viene el Señor a morir por nuestros pecados, por nuestra maldad. Porque si las personas pudieran ser salvas por su obra, ¿para qué iba a venir Cristo a morir por nosotros, a sufrir, a padecer, a dar su vida en rescate por nosotros, si podíamos ser salvos por obra? Hubiera sido una locura, pero vemos que ningún ser humano puede obtener la salvación por sí mismo, porque la gracia es ese favor inmerecido de Dios hacia las personas que Él salva, a las personas que Él está salvando de la condenación del infierno. Ningún ser humano por sus obras, por cómo vive, puede decir soy salvo. Nadie, porque vemos que dice la Escritura en Efesios, que es donde nos estamos enfocando en el día de hoy. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Entonces vemos que no es por ninguna obra del ser humano, sino por la obra que hizo Cristo Jesús hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Por gracia. ¿Y qué es la gracia? Es el regalo, esa salvación que estamos recibiendo nosotros. Es por regalo de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que pagar nada. No tenemos que
hacer tantas cosas para ganarlo la salvación, porque la salvación nadie se la gana. Hay algunos que muchas veces dicen tenemos que pagar el precio, y a veces se refieren a la salvación. Por la salvación nadie va a pagar un precio, porque el precio lo pagó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Tu salvación y mi salvación depende de Cristo Jesús, por su sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Algunos dicen, vamos, hay que pagar el precio. Por la salvación no pagamos ningún precio. La salvación es gratuita, dada por Dios a los hombres a través de Cristo Jesús. Podemos pagar el precio en un ministerio por pasar aflicciones, tristezas, pruebas, tentaciones, dificultades, calamidades, persecuciones, pero por la salvación no. Ese es el precio de servir a Dios en el ministerio, que puede pasar la persona sufrimiento y pagar un precio por servir en la obra de Cristo Jesús, pero no por la salvación. La salvación es gratuita y está servida para todos los hombres, para todos aquellos que se arrepientan y se conviertan a Cristo Jesús. Eso dice que por gracia somos salvos. Somos salvos por la gracia en Cristo Jesús. Entonces no por tus obras, porque eres bueno, porque vas a la iglesia, porque vos decís estoy en la religión verdadera. No, ninguna religión salva. El único que salva es Cristo Jesús, porque Él es el que pagó el precio de nuestra salvación. Ningún ser humano puede jactarse por su salvación, porque somos redimidos gratuitamente, justificados gratuitamente, que Él no cuenta nuestros pecados, nuestra deuda que teníamos nosotros con Dios, que éramos enemigos de Dios, pero al aceptar a Cristo Jesús, Él tomó nuestro lugar y entonces ya delante de Dios somos justificados. Entonces nadie puede gloriarse porque va a ser salvo o Cristo Jesús lo ha salvado porque está haciendo esta obra, porque está viviendo de esta manera, ¿no? Si vemos que las obras son el testimonio que damos de que somos salvos, es la evidencia de que nosotros somos salvos por la gracia en Cristo Jesús. No hacemos buenas obras para ser salvos, sino porque ya hemos sido salvados, porque ya hemos sido redimidos de la condenación, del infierno, del pecado, de la maldad, de la inmundicia. Entonces son las evidencias que damos nosotros de que Cristo Jesús nos ha salvado, porque dice, porque somos hechura suya. Entonces no es porque estás haciendo esa obra para ser salvo. Hay una gran equivocación muchas veces de las personas. Porque yo me porto bien voy a ser salvo. No, por portarte bien no sos salvo. Aunque supuestamente vivas una vida creyendo vos que sos íntegro, que no le haces daño a nadie, que no cometés cosas malas, pero estás sin aceptar al que da la salvación por gracia. Vemos que dice que no podemos jactarnos por la obra. ¿Por qué? Porque somos hechura suya. Somos una nueva creación en Cristo Jesús por medio de su Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué nos vamos a gloriar? ¿De qué se va a gloriar el ser humano si la salvación depende de Cristo Jesús? Dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Una vez que nosotros nos ha salvado el Señor y somos una nueva creación, dice que hemos sido creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Entonces, tu buena obra no te hace salvo. Tu buena obra es el fruto que estamos dando porque vive el Espíritu Santo en nuestra vida, porque hemos sido salvos, no para gloriarnos, porque dice que Él nos creó para buenas obras. Entonces no vas a decir por mi obra, porque yo doy mi vida por predicarle a la gente, ir a lugares donde nadie va, porque estoy dándole alimento a la gente, porque estoy yendo
a llevar alimentos a otros países, estoy yendo a las cárceles, a los hospitales, estoy yendo a evangelizar a los colegios. No, si esa es para la obra que el Señor nos creó, dice que nos creó ¿para qué? Para buenas obras. Si estás haciendo buenas obras, es porque somos creación de Dios en Cristo Jesús, no para gloriarnos en la obra, no para creernos que por mi obra yo voy a obtener la salvación, si la salvación es un regalo de Dios. Y el regalo que viene, esa palabra del griego dorema, que significa regalo, el beneficio que Dios te da sin merecerlo. Entonces, un regalo no es algo que compremos nosotros, porque estamos viendo que dice que es regalo, algo que ha sido regalado sin pagar ningún precio. No es como cuando vos a la oferta 2 por 1 y te dicen compra el primero y te damos el segundo. Esa es pura mentira. No hay ningún regalo, porque seguro ya pagaste en el primer par de zapatos, en el pantalón o camisa, vestido, en el artículo que sea. La persona está pagando el precio por ese artículo y tal vez somos engañados de creer, me regalaron el segundo. Porque compraste, vemos que pagaste un precio por aquel artículo. No fue gratis, mientras que la salvación, tú no tienes que pagar nada. Tú no tienes que hacer nada. Solo creer en Cristo Jesús, porque dice, por salvos somos salvos por gracia, dice, ¿por qué? Por medio de la fe. Entonces, vemos que por medio de la fe, ¿por qué? Porque la fe es creer, es la certeza, la convicción, dice Hebreos 1:11, de lo que no se ve. Entonces nosotros creemos en Cristo Jesús y no lo hemos visto. Yo no sé si alguna persona lo haya visto, pero aquí está el testimonio en las Escrituras de que Él es real. Tal vez algunas personas en su vida espiritual tal vez lo han visto su manifestación, pero creemos, aunque no lo hemos visto, por la obra, por la palabra que está aquí, por medio, dice, de la fe. Y la fe, ¿de dónde viene la fe? La fe, dice la Escritura ya en Romanos. Vamos a ver Romanos capítulo 11:6, dice la Escritura. Entonces vamos a ver por medio de la Escritura. Dice Romano 11:6, dice, y si por gracia, ya no es por obra. Entonces vemos que si es por gracia, dice la Escritura, tu salvación y mi salvación no es por obra, es por gracia. Dice de otra manera, la gracia ya no es gracia si fuera por obra, como los Gálatas, pues, que le estaban añadiendo obra a la salvación de Cristo Jesús. Cuando Pablo les llegó a predicar, les llegó el evangelio, y ellos los judaizantes les habían hecho creer que ellos tenían que circuncidarse, guardar muchos ritos de la ley de Moisés para ser salvo, pero no era así. A la obra de Cristo Jesús no le podemos añadir nada, porque está completa. Él dijo, consumada es. Porque vemos que dice que si es de otra manera, creyendo la persona, que si es por obra, ya no es por gracia. Entonces es por otro mecanismo. Y si por obra, dice, ya no es por gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Entonces dice, la obra ya no es obra. Entonces ya no es la obra, no pueden salvarnos, no pueden darnos salvación ni vida eterna. Porque la salvación es, como venimos diciendo, un regalo dado de Dios al hombre, porque ningún ser humano podía ser salvo por sí mismo. Entonces tuvo que venir Dios, enviar a su Hijo a salvarnos,
a rescatarnos de la condenación, del infierno, del pecado, de la maldad. Porque ¿qué dice la Escritura? Que dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vemos que no es por ninguna obra humana. Dice que si confesáramos con nuestra boca, ya los que hemos confesado, pues hemos obtenido salvación por medio de Cristo Jesús, aunque algunos digan que ya te crees salvo. Pues sí, vemos que dice que somos salvos por medio de la fe. Y vemos que la fe, dice la Escritura, que viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿quién nos dio la fe? Nos dio Dios a través de Cristo Jesús. Dice que cuando oímos la palabra de Dios, dice, Él nos da esa fe de creer en Él. No hay que decir, es que yo creo en Cristo Jesús, yo soy el que creí. Vemos que decía el Señor Jesucristo a aquella gente cuando le predicaba a los fariseos, que ellos pues se jactaban de ser el pueblo de Dios, de ser los hombres que conocían la ley de Dios, que según la vivían. Él les dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, dice, si no es por mí. Entonces vemos que ningún ser humano puede venir a Dios si no fuere por Cristo Jesús. Si la persona no ha venido a Dios, a la salvación, es porque no lo ha traído Cristo Jesús, no lo ha convencido a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, no le ha dado el arrepentimiento. Porque dice la Escritura que nadie puede venir al Padre si no le fuere dado por el Hijo. Entonces, vemos que la fe, esa fe viene a nuestra vida porque Dios la dio. ¿Por qué? Porque dice que la fe viene por el oír. Cuando nosotros predicamos esta palabra y las personas la oyen, Dios abre el entendimiento de aquella persona para que venga al arrepentimiento, para que venga a la salvación que está ofreciendo Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nadie puede jactarse por lo que está haciendo, por lo que está viviendo, porque está haciendo trabajo misionero, que por eso va a ser salvo, porque es pastor, porque es evangelista, porque es enseñador, porque es apóstol. No, nadie puede jactarse porque ese es nuestro trabajo de hacer la obra de Dios. No puedes jactarte de lo que estás haciendo y creer que por eso, porque vas a la iglesia, sos salvo. Muchas personas van a la iglesia, tienen religión y pueden creerse salvos, pero no van a ser salvos porque piensan que por su obra y no por la obra de Cristo Jesús. Porque vemos que el ser humano estábamos muertos, dice la Escritura. Y era la persona, pero yo no estoy muerto. Físicamente tal vez no está muerta la persona, pero cuando el hombre desobedeció a Dios allá en el huerto del Edén, todos morimos, dice la Escritura, en Adán. Todos estamos muertos y todo. Dice la Escritura que en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, dice en Adán, dice la Escritura, todos hemos pecado, todos hemos sido condenados, todos hemos quedado en esclavitud del pecado. Y entonces estábamos muertos, dice. ¿Qué dice Efesios 2:1? Y Él nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Porque es que el ser humano no puede venir por su voluntad cuando oye la palabra de Dios si no le fuere dado por Cristo Jesús, si no le fuere dado esa fe. Porque dice la Escritura que estábamos muertos y aquel que no tiene a Cristo Jesús en su vida está muerto.
aunque él camine, está muerto, dice la Escritura, en sus delitos y pecados, en su maldad, en su inmundicia. Algunos dicen, pero ¿cómo es que respondemos entonces a Dios? Quiere decir que no estamos muertos, dice. ¿Cómo no? Cuando el hombre pecó, quedó separado de Dios, porque la muerte, ¿qué significa? Separación. Cuando nosotros morimos físicamente, nuestro espíritu se separa de este cuerpo carnal y ya no tenemos vida en ese cuerpo. Así, cuando el hombre pecó y cuando el hombre le falla a Dios, queda separado de Dios, está muerto delante de Dios. Y entonces vemos que Él dice que Él nos dio vida. Entonces, para que pudiéramos responder a Dios, nos resucitó juntamente con Cristo Jesús. Por eso es que logramos responder, porque Él dice, nos dio vida. ¿Dónde has visto que un muerto puede responderle a Dios? Puede contestarle si Él no le da vida, no lo resucita. Por eso es que hoy podemos contestarle, porque dice que nos dio vida en Cristo Jesús cuando nosotros estábamos muertos, dicen, delitos y pecados. A veces no entendemos. Dice, entonces, ¿cómo el hombre puede oír a Dios? Porque le da vida primeramente para poderlo oír, porque un muerto no puede oír. Si tú te vas al cementerio y hay tanto de esas tumbas llenos de huesos de muertos, hablarle, a ver si te van a oír, a ver si te van a contestar. Entonces nosotros estábamos muertos, éramos cadáveres espirituales, destruidos, deshechos por el pecado, y entonces no podíamos responder, porque donde has visto que un muerto responde. El muerto no responde, no tiene vida en sí, no tiene aliento, no te puede oír, no te puede hablar. Pero cuando vino Cristo Jesús, dice, nos dio vida a vosotros, les dice Pablo. No se crean que es por la obra. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Entonces, ¿cómo iba un muerto puede ser salvo por obra si él no puede hacer ninguna obra? No puede ni oír a nadie, no puede oír a Dios, a menos que Él lo resucite, y cuando Él lo resucite es cuando oímos. Cuando nosotros estábamos perdidos y muertos en los delitos y pecados, no oíamos a Dios, no oíamos su palabra, no teníamos comunión con Dios. Estábamos alejados de Dios. Los muertos no pueden contestar, no pueden responder. Aunque seas espiritista, aunque vayas a consultar a los muertos, el que te va a contestar es el demonio, el diablo, porque Él está muerto. Pero vemos que Cristo Jesús dice, nos dio vida para que pudiéramos tener vida, porque Él dice, es el camino, la verdad y la vida. Y los que creemos en Él, dice, viviremos como está escrito. Entonces tenemos vida en Cristo Jesús. Y para poder responderlo, Él tenía que resucitarnos, y eso fue lo que hizo, resucitarnos de la condenación, de la muerte en la que vivíamos. Y entonces un muerto no puede responder. Por eso es que las personas, ellas creen que son salvas por lo que están haciendo. ¿Y dónde has visto que la obra de un muerto sirve? No sirve para nada la obra de un muerto, porque no cuenta la obra de ese muerto. Aunque la persona piense, por mi obra, si la obra de los muertos no sirve para nada. Entonces, si estás muerto de un delito y pecado, ¿qué obra te va a salvar? ¿De qué obra está hablando la persona? La religión viene, esa palabra de latín religare, que significa ligarlo, unirlo. Pero no te ofrece salvación ni vida eterna, porque el único que la da es Cristo Jesús. Tú puedes estar ligado a una religión, y como la religión es muerta, y la persona que tiene religión y no tiene a Cristo Jesús está muerto en sus delitos. Y dos muertos. ¿De qué obra estás hablando? ¿De qué manera, si ni el pueblo de Israel pudo salvarse por obra? Porque dice que el que quiere ser salvo por obra debe cumplir toda la ley, y si falla en un punto es condenado.
porque lo dan por transgresor de toda la ley. ¿Y dónde has visto que un muerto hace buenas obras? Eso dice la Biblia, yo no te estoy inventando, estoy predicándote desde las Escrituras, desde la palabra de Dios. No te estoy predicando de la atalaya, no te estoy predicando de un libro que escribió el teólogo, que escribió el super sabio, el filósofo. No, de la palabra de Dios, que es la verdad, que es la palabra de Dios. Entonces, vemos, dice, en las cuales anduvises en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Entonces vemos que dice, todos anduvimos allí, aunque tal vez hayamos venido pequeños al evangelio, pero nacimos en pecado. En pecado me concibió mi madre, dijo el salmista David. ¿Por qué? Porque era pecador. Porque no podía el hombre decir yo soy bueno por lo que estoy haciendo, sino que ya nacimos en pecado, en maldad. Decía el salmista, me concibió mi madre, porque ya nacimos en pecado. Y no puede la persona jactarse de nada. Si sos un muerto viviendo en religión, y una religión muerta, dos muertos, ¿cómo te vas a salvar? ¿Cómo? Si es solo por la gracia de Cristo Jesús, por el regalo que Él nos da. Si éramos muertos en nuestros delitos y pecados y seguíamos, dice, la corriente de este mundo. Ay, ¿qué dice la Escritura? Que cualquiera que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Y el único que da vida es Dios a través de Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo puede la persona ser salva si no es resucitada en Cristo Jesús? Si no tiene ese nuevo nacimiento, si no viene a Cristo Jesús para que le perdone sus pecados y pueda ser salvo por esa gracia que es el regalo, que nadie te la puede vender, como en el siglo IX, pues que la iglesia de Roma estaba vendiendo indulgencia. Pero ¿y cómo puede vender un hombre salvación si ni él es salvo? Si es un muerto andante, dice la Escritura, y no te estoy inventando. Está en la palabra de Dios que todos estábamos muertos cuando no tenemos a Cristo Jesús. Y aquellos eran tan osados de vender la salvación. ¿Pero qué será, que la gente no era inteligente? Pero es que también les prohibían leer la Escritura. Y la gente aún, en el tiempo que ellos predicaban, les leían la palabra en latín, y tal vez la gente no sabía latín y solo decían amén. ¿Y amén de qué? No sabes si te estaban mandando al infierno, si te estaban maldiciendo, y vos diciendo amén. Porque para decir amén yo tengo que saber qué me estás diciendo, qué me estás predicando, qué me estás enseñando. No sé si me estás enseñando mentira, falsedad. Y la salvación no se puede comprar y ni nadie la puede vender. ¿Por qué? Porque el autor y el consumador de nuestra salvación es Cristo Jesús. Y dice que por Él es únicamente la salvación. Entonces, ¿cómo alguien tan, digamos, tan malvado y sin vergüenza podía ofrecer una salvación que Él no tiene? Pero si no, ni Él mismo era salvo, porque era un muerto andante, dice la Escritura. Y ya leímos en la Escritura en Efesios 2:1. Entonces, ¿cómo un muerto puede ofrecerle salvación a otro muerto? Andate al cementerio y decirle, bien muerto, ayuda a este otro muerto, dale vida. Si el único que da vida es Cristo Jesús, Él es la vida. Entonces, ¿cómo alguien te puede ofrecer el cielo si no puede ni comprar tal vez un terreno aquí en la tierra? O con engaños engaña a otro y se lo roba, y te va a ofrecer el cielo
si no es dueño de nada tal vez en esta tierra, porque todo le pertenece a Dios? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ni esa tierra le pertenece al ser humano donde vive. Y él dice, mi casa, mi familia, mi terreno. Y él dice todo, pero nada, todo eso que tenemos aquí es prestado. Entonces la salvación es un regalo. Es un regalo de Dios a través de Cristo Jesús, y no tenemos que pagar nada. Y aquella gente pensaban que dando una cantidad de dinero podían ser salvos con un documento que le daban que era la indulgencia y vos ya sos salvo, o sacar a su familiar si se había ido a la condenación. Pero ¿cómo? Un muerto aquí y otro muerto allá, ¿cómo? Si los dos estaban muertos en sus delitos y pecados, y nadie puede ofrecerte salvación y vida eterna, ningún hombre común y corriente, sino solo el Rey de Gloria, nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿qué dijo el apóstol Pedro? El apóstol Pedro también nos dijo y nos habló de la salvación. Y vamos a ver ese pasaje que él dice que cómo es que nosotros hemos sido redimidos de la condenación del infierno, del pecado. Dice Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Oír, éramos vanos, y una cosa vana no da fruto, no sirve para nada. Tú siembras una semilla vana, sea de cualquier cultivo, frijol, arroz, o un árbol, mango, aguacate, y aquello es vano, no va a germinar. Entonces nuestras obras eran vanas delante de Dios, no servían para nada y nunca servirán para nada si estamos fuera de Cristo Jesús, porque Él nos creó para buenas obras. Pero si estamos fuera de Cristo Jesús, aunque yo le dé de comer a los niños de la calle, al que está tirado allá en la acera, al que está perdido allá, sin familia, al que está desconsolado, huérfano, miro por la viuda, esas obras no te cuentan para nada. Aunque vos creas, si yo estoy haciendo lo bueno, estoy pagando un precio, pero precio por tu salvación no puedes dar, porque eso es vano, dice. Todo lo que hagamos nosotros para poder creer que somos salvos. Porque miramos aquí que dice la escritura en Primera de Pedro, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Ay, y si nos rescató, entonces ¿cómo alguien que no está rescatado cree que él tiene salvación y vida eterna por su obra, si es esclavo del pecado, si está muerto en sus delitos y pecados? Es algo ilógico. Si la escritura dice que tiene que rescatarnos, ¿por qué? Que esa palabra rescatarnos es que nos redimió, del griego a lo apolutrosis, que significa que Él nos redimió. Esa palabra apolutrosis significa que Él nos redimió, nos rescató, nos compró de nuevo, nos liberó del cautiverio del pecado. Es que en el tiempo de antes del pueblo de Israel, si alguien era un esclavo, aquella persona se iba al mercado de esclavos, porque había un mercado donde la gente se había esclavizado entre ellos por la pobreza, tal vez por muchas situaciones, que cayó en calamidad económica, y entonces se vendió y alguien lo compró, y llegaba alguien que tenía los recursos, porque tal vez era su familiar, era su hermano, y llegaba y le decía, yo quiero redimir a aquella persona, quiero rescatarlo, quiero comprarlo para que sea mío. Y entonces eso fue lo que hizo Cristo Jesús. Vino al mercado de esclavos, donde todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y pagó el precio
de nuestra redención, de nuestra salvación. Y nos hizo libres para que viviéramos en su gracia, para que seamos salvos. Entonces, ¿cómo puede la persona jactarse de la salvación si está esclavo del pecado? Porque dice Cristo en Juan 8 que si alguno hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, como un esclavo pecador muerto en sus delitos y pecados puede jactarse de que puede hacer una buena obra, si todas las obras del ser humano son malas? Y dice Isaías, son como trapo de inmundicia las obras del ser humano. Entonces no puedes hacer ninguna buena obra para ser salvo, ni yo, sino creer en la obra que hizo Cristo Jesús, nuestro Redentor, nuestro Señor. Entonces es la obra que cuenta. La obra que yo haga fuera de Cristo Jesús, sin Cristo Jesús, aunque dé mi vida y me maten y me sacrifique, esa obra no sirve de nada. ¿De qué te va a servir? Aunque te quemen fuera de la voluntad de Cristo, si no podrá ser salvo aunque entregue su vida a la persona, si no tiene a Cristo Jesús en su vida, si no lo ha redimido, si no lo ha rescatado y lo ha hecho libre de la condenación del pecado. Entonces no podemos jactarnos de nada. ¿Dónde está la jactancia de qué? Si los judíos no pudieron ser salvos por obra porque ninguno de ellos pudo cumplir la ley, el único que la cumplió, el único judío, fue Cristo Jesús, y es el único que nos ofrece la salvación por gracia. Y por eso, pues, como nosotros aceptamos su sacrificio, somos justificados en Él. ¿Y qué es ser justificado? Que ya no nos cuenta la deuda que nosotros teníamos con Dios, porque éramos pecadores, que no podíamos pagar esa deuda del pecado, éramos esclavos del pecado y no podíamos hacer nada para salvarnos. Aún aquellos hombres, los patriarcas, los profetas, ninguno subió al paraíso celestial cuando murieron, porque no había venido Cristo a redimir, a limpiar el pecado de la humanidad, a lavarlo, porque en la redención, en la remisión, Cristo nos lava de nuestros pecados, y es la única manera de ser salvo, que Él nos lava, dice. Vemos que no es que nos cubre como los sacrificios del Antiguo Testamento, que la persona llevaba un cordero, una oveja o un becerro, y lo mataban y rociaban la sangre, y el pecado de aquella persona era cubierto, pero no era lavado. Su pecado permanecía en él. Pero cuando vino Cristo Jesús, dice que Él nos lavó, nos limpió de nuestros pecados. Entonces estábamos sucios, podridos en ese pecado. Como que digamos que vos te encontrés allí algo, por ejemplo, digamos una pelota de fútbol, y vos la mirás sucia. Entonces vos decís, vas y la lavás, la dejás como nueva. Entonces no le dejás suciedad. Y la sangre de Cristo dice que lava mejor que cualquier jabón de lavadores, porque esa nos lava completamente y nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Pero fuera de Cristo no hay salvación. Ningún ser humano, porque te hayan canonizado en esta tierra, porque te creas que tu obra te van a llevar al cielo. Decimos que la Escritura, como decíamos, nadie puede venir al Padre si no le fuere dado por el Hijo, por Cristo Jesús. Entonces allí no hay nada que hacer, solo es aceptar a Cristo Jesús y no pensar
que estoy en la iglesia verdadera, que yo voy a la iglesia, que yo hago esto, que yo hago lo otro, y por eso voy a ser salvo. No, por lo que hagas, no, si ya sos salvo. Por eso es que vamos a dar buenos frutos si somos salvos. Pero si sos un mal árbol, ahí nos van a conocer que no somos salvos porque las obras son malas. La persona que no es salva, ¿qué piensa hacer? Adulterar, fornicar, robar, hacer idolatría, practicar brujería, sodomismo, todo. Emborracharse, drogarse, todo tipo de pecado, porque eso es lo que le agrada a su carne, porque el muerto ¿de qué se llena? De gusano, de pobredumbre. Pero el vivo no, el vivo se llena de cosas buenas. Vemos que el vivo que busca verse bien, verse bonito, pero el muerto no, cuando te mueres, tú no eliges que te van a comer los gusanos, que te van a comer las hormigas, que te vas a podrir. Por eso es que los que somos salvos en Cristo Jesús, no es que somos salvos por nosotros, las muchas personas, ¿quién sabe si se salvó? ¿Que acaso los seres humanos nos salvamos por nuestras obras, nos salvamos por lo que somos, por lo que hacemos? Es por la obra perfecta en la cruz del Calvario de Cristo Jesús, por su redención, por su remisión. Hay gente que juzga al otro, le juzga su salvación. No, si nadie se salva por sí mismo, si Cristo no nos salva, vamos a ir a la condenación. ¿O vos crees que va a llegar el día que seas salvo, vas a llegar, aleluya, me salvé? No, si la honra, la gloria y la salvación es para Cristo Jesús. No es en ningún hombre. Nadie puede jactarse de la salvación, de ser salvo. Ni puede estar diciendo, estamos pagando el precio de qué, de tu salvación. No, si es gratuita. Tú vas a una celebración de un cumpleaños y a vos eso no te lo dan gratis. Tuviste que recibir una invitación, llevar regalos. Y entonces, ¿en base a qué te dan eso? Te lo dan en base porque fuiste invitado, porque llevaste un regalo. No te dieron nada, la comida no fue gratis, la gaseosa no fue gratis. Si tuviste que llevar algo, tal vez si fuiste después de coyote a coyotear, que te dieran, decir vos comida de gratis. No, ni de gratis, porque allá viene aquel sinvergüenza coyote. Ya lo humillaron, ya lo despreciaron. Pero en Cristo Jesús la salvación, no hay que pagar nada. Porque seguimos viendo que qué dijo el apóstol Pedro. Dice, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Ay, ya vemos pues que no se puede comprar ni con oro ni con plata la salvación que ofrece Dios en Cristo Jesús. Puede ser el hombre más millonario, tener oro, tal vez más millonario que Salomón. Que Salomón dice comía con cubiertos de oro, platos de oro, cucharas de oro. Pero ser un miserable lleno de inmundicia, lleno de maldad y alejado de Dios, y la persona cree que no necesita de Dios por lo que tiene. Donde vemos, dice que eso no lo hemos recibido por ningún precio, ni por oro ni por plata podemos obtener nuestra salvación. Imagínense nosotros pues que no tenemos tanto dinero. Solo tal vez lo hubieran comprado aquellos hombres que son millonarios, pero como la salvación es de regalo, entonces no debo preocuparme por el precio, porque el precio lo pagó Cristo Jesús. Es gratuito, la salvación está servida para todos los hombres, aunque no todos pues la van a recibir, la van a aceptar. ¿Por qué? Porque van a preferir seguir haciendo lo malo, seguir en el adulterio, la fornicación,
seguir robando, seguir mintiendo, seguir engañando a la gente, seguir predicando mentiras, falsedades, seguir viviendo esta vida a su manera, donde hay una salvación, algo tan grande que yo creo que nadie debemos de perdernos, pero no todo el mundo, porque debemos pues que están muertos en sus delitos y pecados van a oír. Es la escritura, muerte, y el muerto no oye, el muerto no ve, el muerto no siente. No puede sentir la presencia de Dios, no puede tener el Espíritu de Dios, no puede recibir esta palabra porque a Él no le interesa. Ni por oro ni por plata, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Vemos, con la propia sangre de Cristo Jesús. No le prestó sangre a los corderos, a los machos cabríos, a la oveja, no. Él dice que con su sangre entró allá al trono de la gracia, al trono del Padre eterno, al trono celestial, a la presencia de Dios, a hacer expiación por nuestros pecados, a redimirnos de la condenación con su sangre, no con sangre prestada, Él con su propia sangre, no con sangre de ningún ser humano, no, Él con su propia sangre, dice. Fuimos rescatados. Vemos que dice que éramos esclavos, y el esclavo que tiene un dueño, tiene un señor. Esclavo del pecado, esclavo del diablo, la persona, aunque dicen, no, yo no soy, decían aquellos fariseos, y Cristo Jesús les dijo, vuestro padre es el diablo porque sus obras, su voluntad es la que querés hacer. A mí me querés matar, me querés destruir. Y hay personas que están llenas de odio, de rencor, de envidia, de celo, de contienda. Mujeres pleitistas, mal habladas, que no respetan a sus padres, a su esposo, que no respetan a nadie, que ellas son las que mandan, las que gobiernan. Entonces, vemos que dice que la recibimos, esa salvación preciosa, dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús dijo, Juan, hay aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Cristo Jesús es ese cordero sin mancha y sin contaminación, porque ningún cordero con defecto podía ofrecerse delante de Dios. Y entonces Cristo Jesús, el Cordero de Dios, ya no con un animalito, porque los animalitos no podían salvar a las personas para siempre, sino temporal. De año en año el sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por el pecado del pueblo de Israel, por cada persona, llevar su cordero, llevar su sacrificio al templo de Dios. Pero ahora, gloria a Dios, que esta sangre preciosa sigue salvando, sigue redimiendo a la humanidad. Y no tienes que dar nada, solo aceptar a Cristo Jesús, solo reconocerlo como nuestro suficiente Salvador. Aquellos que no lo han aceptado, aquellos que no lo han reconocido. Entonces dice, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Vemos qué maravilloso, pues. Vemos, dice la Escritura, que no había mancha ni contaminación. Entonces la salvación no te la puede dar nadie, no te la puede ofrecer nadie. Aunque te digan, aquí hay una indulgencia, hay una carta donde yo te declaro salvo, porque yo soy la iglesia verdadera, y es una iglesia muerta, sin Cristo Jesús. Y el que te ofrece la salvación es otro muerto.
Tal vez no sea muerto de hambre, pero sí muertos en sus delitos y pecados, porque tiene dinero, tiene muchos bienes de esta tierra. Y ningún ser humano te puede vender la salvación. Ahora hay una gente que está vendiéndote terrenos en el cielo. Pero ¿y cómo te vas a ir al cielo? ¿Pero en cuál cielo? Sí, porque hay tres. El atmosférico, el segundo, donde están los astros, las regiones celestes, donde habitan las potestades, los demonios, principados, y el tercer cielo, que es el cielo de Dios. ¿Cómo te pueden vender un pedazo del cielo? ¿De dónde? ¿A quién se lo compraron? Si Jehová dice creó los cielos y la tierra, y Él es el dueño de todo lo que existe. Aunque el hombre se haya adueñado de la tierra no le pertenece. Al final, cuando muera, se volverá polvo, pero su alma, su espíritu será, si se va sin Cristo, irá a la condenación del infierno. Entonces nadie te puede ofrecer salvación, ¿no? Que la gente dice, me compré un terreno en el cielo. ¿Cómo te vas a comprar un terreno en el cielo? ¿Cómo hizo esa persona para venderte un pedazo de cielo si Él no es dueño de nada? Tal vez dueño de un pedazo de tierra, de esta tierra temporalmente, y después cuando se muera no se lleva nada. Entonces la salvación ni el cielo, la vida eterna no te la puede ofrecer nadie más, solo Cristo Jesús. Porque Él dice, y mediante en el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Entonces nuestra fe y nuestra esperanza está puesta en Dios, no en un papel que te hayan dado. Tú sos salvo, tú eres santo, yo te canonicé. Si Cristo Jesús no ha limpiado a la persona del pecado, de la maldad, no lo ha resucitado, nadie le puede ofrecer salvación ni vida eterna. Ningún ser humano. Esas mentiras pues que nacieron en el siglo IX, donde le vendían la salvación a la persona, y donde ahora vemos a mucha gente, aún a una profeta mentirosa, y dice que te mete al cielo si es posible, con dinero. ¿Cómo? Si la salvación le pertenece a Dios a través de Cristo Jesús. Explícame cómo lo vas a meter a billetazo limpio, que gente más loca, más tonta, solo por engañar a la gente, y la gente se deja engañar y se hace creer, ay, qué tremendo, esta mujer me va a meter a billetazo al cielo, a la condenación es que lo está metiendo, y no se da cuenta por no leer su palabra, por no escudriñar la escritura. Porque yo sí estoy bien, yo soy bueno. Qué bueno si estás muerto en tus delitos y pecados, estás podrido, estás hecho cadáver. Dice la escritura, no lo digo yo. Entonces uno debe escudriñar la escritura, porque esta escritura es inspirada por Dios a través de su Espíritu Santo a los profetas, a los apóstoles. No es cualquier libro, como muchos lo creen. Vemos que este libro ha sobrevivido a tantas cosas. Ningún libro es odiado como la Biblia. ¿Por qué? Porque el diablo la quiere destruir, porque es donde dijo Cristo Jesús, escudriñar las escrituras, porque en ellas creéis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y allí es donde está la vida eterna, en esta palabra, en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es la palabra encarnada, la palabra viva que viene a tu vida, el que nos da la fe, el que nos resucita, el que nos redime de toda condenación, de todo pecado. Entonces nadie puede darte la salvación. Es que yo tengo un ministerio, por eso por lo que estoy haciendo. No, tu ministerio no te puede salvar.
si está viviendo la persona en pecado todavía, en maldad, porque hay gente que se atreve a ministrar en pecado y a reprender al otro y viviendo una vida desordenada, una vida muerta, y lo que te ministra es muerte, pecado, maldad. ¿Quién no va a saber, pastores, predicadores, con todo el tiempo que hemos andado en el evangelio? Y he visto que hay gente que no tiene temor de Dios, le vale, y pasan a predicar, pasan a presidir. ¿Y qué pasan a ministrar? Muerte. Muerte porque no tienen vida. Hombres que golpean a sus mujeres, hombres que viven con 2 mujeres en adulterio y después muy fachento a predicar al altar, a reprender, a exhortar. Y no le da vergüenza. ¿Por qué? Porque está muerto. ¿Dónde has visto que un muerto tiene vergüenza? Si un muerto en sus delitos y pecados no tiene vergüenza. Y él se cree que está vivo porque predica la palabra de Dios. Ese muerto puede estar hablando, pero su vida está muerta delante de Dios. Tiene nombre de que vive, pero está muerto porque no está bajo la gracia de Cristo Jesús. Porque tiene que recibir y vivir y dar los frutos dignos de arrepentimiento, hacer manifiesta esa obra que dan testimonio de que somos salvos. No es que vas a ser salvo por esa obra, por la fe en Cristo Jesús. Entonces nadie puede ser salvo por obra. Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y Romanos 3:24 dice: siendo justificado gratuitamente en su sangre. Entonces, ¿qué hay que dar por la salvación? Nada. Porque dice que fuimos justificados gratuitamente. La culpa fue quitada de nuestra vida cuando aceptamos a Cristo Jesús. Entonces vemos que dice el Romanos 3:24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. La gracia, el favor inmerecido de Dios, que no tienes que pagar nada. Aunque te metan a la iglesia cuando te moriste. Y si no sos salvo, ¿para qué te meten? Si nunca quisiste ir a la iglesia, nunca quisiste recibir a Cristo Jesús, hermano, métalo a la iglesia. Tal vez el Señor tiene misericordia y lo salva. No, si ya te moriste en pecado, en maldad, en inmundicia, fuera de la voluntad de Dios, sin aceptar al dador de la salvación, ya estás condenado. Ni que te hagan misa, ni que te hagan rezo, ni que te metan a la iglesia, ni que te echen agua bendita, ni que te bañen de aceite, nada. Porque solo es la obra de Cristo Jesús. Hay gente que le hace culto a la persona cuando ya murió. ¿Para qué está haciendo culto si ya murió? Vamos a hacer un culto de acción de gracia. Pues si ya se murió, está dando gracia que se murió. Pues si se murió con Cristo Jesús, pues está bien. Pero si se murió sin Cristo Jesús, pues está en una condenación, ya en el infierno, en el lugar de ese de espera que es el infierno, para cuando venga el juicio y se vaya a la condenación eterna, al lago de fuego. Porque somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Dice que es en Cristo Jesús, no en ninguna organización. Eso es la iglesia verdadera. Aquellos son falsos, son mentirosos. No, la iglesia de Cristo Jesús es el cuerpo de Él. Somos los miembros que hemos sido lavados con su sangre, redimidos con su sangre. Porque dice mediante la redención en Cristo Jesús. Entonces no es por lo que el hombre te diga, por la religión. Porque yo soy el profeta, porque yo soy el superapóstol, yo soy el superpatriarca. No, nadie te puede ofrecer salvación sino solo Cristo Jesús, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Nadie puede venir a Él si no le fuere dado de Cristo Jesús. Porque ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dicen muchos? Tiene que ser, dice,
ganador de alma. Y dice que Pedro predicaba y el Señor añadía a los que iban a ser salvos. Entonces, pero no se las ganó. Dice que el Señor las añadió. Si tienen bastante miembros, no, es que porque mi obra evangelística y por eso yo me estoy ganando el reino de los cielos. Pastor, usted tiene ganado ya el reino de los cielos. Vos te ganas el reino de los cielos. ¿Cómo? Si el que lo ofrece es Cristo Jesús gratuitamente, la salvación. Ya usted, Señor, ya usted, pastor, está en el reino de Dios. Ya se lo ganó. A veces sale la gente con unas cosas que es de darle con una Biblia pero de hierro en la cabeza. ¿Cómo quién se va a ganar el reino de los cielos si es la salvación y la vida eterna es gratuita en Cristo Jesús? Porque vemos que dice Romanos 6:23, dice 6:20. Romanos dice que la Escritura pues que todos, Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. No sabemos que no estábamos destituidos. El hombre primero tuvo gloria, tuvo dominio. Y vemos que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Y si la persona está en pecado, vive en pecado, ¿qué es lo que le espera? Dice la Escritura, la muerte. No hay ninguna salvación, ninguna vida eterna. Pero la persona se muere en pecado. Dice el Señor, ya lo tiene en su santa gloria. Ya tenemos a alguien que nos mira. No, nadie te mira de allá. Si se murió en pecado, dice la Escritura que el pago que recibe es la muerte, el infierno y después el lago de fuego. Pero ¿qué dice? Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vemos que dice que el regalo de Dios, ¿en quién es? Es en Cristo Jesús. Esa vida eterna solo es en Cristo Jesús. No la puedes obtener de otra fuente, de ningún lugar, porque en nadie hay vida. Solo Cristo Jesús dice que Él es la vida. Y entonces, ¿a dónde vas a ir a comprar la vida? ¿Quién te la va a vender? ¿Tú crees que porque te tragas algo que te den en un culto, en una misa, y este es el cuerpo? No. El cuerpo lo que tienes que comernos es la palabra. Aceptar el sacrificio de Cristo Jesús y hacer su voluntad y dar ese testimonio, esa evidencia de que somos salvos. No creerse salvo por lo que hago, porque soy pastor, soy evangelista, soy enseñador, porque soy teólogo, porque ya tengo una maestría, un doctorado en teología, porque el Señor me ha permitido escribir un libro de teología, estoy vendiendo muchos libros, porque predico. No, es por gracia. Ninguna de esas obras, las obras solo son la evidencia de que somos salvos. Hacemos buena obra porque Cristo Jesús nos ha salvado, no para ser salvos, porque nos creó para buenas obras. Y toda la honra, la gloria y la adoración y la exaltación es para Cristo Jesús, no para ningún hombre, ni para ninguna denominación, organización. Solo a Cristo Jesús sea la gloria. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Gracias, amén y amén.